pedido todo. Amén. Bien, hermanos, ahora abramos nuestras Biblias otra vez de regreso al libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a continuar en Lucas, capítulo 5, posiblemente y la otra semana. Y los chicos pasan. Los chicos, por favor, pasen a su clase. Mientras tanto, nosotros buscamos y vamos a volver a leer este pasaje en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú, Señor, nos hables a nuestro corazón y que tu pueblo, Señor, sea edificado por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Ayúdame a exponerla a mí de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, estamos otra vez en este pasaje. En algunas de sus Biblias, este pasaje de decir la pesca milagrosa, o tal vez puede decir Jesús llama a sus primeros discípulos, porque eso es exactamente lo que pasó. Nuestro Señor Jesucristo había comenzado su ministerio, estaba en Galilea, había comenzado su ministerio en Galilea y había pasado unos días aquí en Capernaum, que era la ciudad de Pedro. Ya había predicado Jesucristo en la sinagoga de Pedro y había predicado en la iglesia de Pedro. Es más, había comido también en la casa de Pedro, Jesús el Señor. Había sanado a la suegra de Pedro. O sea que ya Pedro y el Señor tenían una relación. En una ocasión anterior, Jesucristo había también llamado a Pedro. Esta es la segunda vez que Jesucristo llamó a Pedro. La primera la tenemos en Juan. Entonces, en Juan capítulo 1. Entonces ya el Señor, ya Pedro ya tenía una relación con el Señor. Ya había visto cómo Jesucristo ese mismo día que sanó a su suegra al atardecer, muchas personas llevaron enfermos y los sanó. Pero en esta ocasión, esta mañana, Jesucristo andaba otra vez en la orilla. Ahora, veamos y pongamos atención a una cosa que creo que es importante. Nuestro Señor andaba buscando a Pedro. Nuestro Señor andaba, ¿por qué andaba el Señor en la orilla? Pedro estaba trabajando, habían pasado trabajando toda la noche. Y la gente se agrupó, el gentío, dice la Escritura, llegó para oírlo hablar a él. Y ya todos hemos leído, después de predicar, le dice a Pedro que bogue mar adentro y que tire la red de nuevo. Ahora, es importante notar de que este milagro, esto que pasó, era un milagro. Pedro, Jacobo y Juan entendieron que lo que estaban viendo ellos era un milagro. No solamente por la hora, por lo general los pescadores pescaban en la noche, porque es la hora en la que los peces salían. Pero esto era posiblemente como 10, 11 de la mañana. No solamente por la hora, sino también por la calidad, la cantidad de peces y la facilidad con los que pescaban. O
sea, Pedro le quedó claro, a Pedro, a Jacobo, a todos los que estaban ahí, les quedó bien claro que esto era un milagro. Pedro y los que estaban ahí reaccionaron de dos maneras. Dice que Pedro inmediatamente cuando vio esto, fíjense qué interesante, Pedro no se puso alegre porque las barcas estaban llenas. ¡Qué bendición! Me cayeron tanto en la cuenta de oro. Pedro no se puso a pensar en la bendición que había recibido. Nunca había pescado tanto. Quizás estaban pescando lo que no habían pescado quizás en 3 o 4 meses. Pero Pedro no puso atención a la barca llena, a las 2 barcas llenas. Pedro no puso atención a que el que estaba en la orilla era el Hijo de Dios. Y Pedro en ese momento reconoce de que el que estaba en la orilla era el Hijo de Dios. Por eso es que Pedro llega y se postra de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí. Porque Pedro en ese momento estaba reconociendo que él es pecador y que él no se merecía estar ante la presencia de Dios. Estaba ahí ante la presencia del Hijo de Dios, del Santo de Israel. Entonces lo primero que pasó en la mente de Pedro y los que estaban con él, el temor de darse cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconocían que Jesucristo es el Señor. Y lo segundo que pasó es que lo dejaron todo. Dejaron su negocio, dejaron su casa, dejaron sus familias, dejaron todo. Esta fue no la gota que derramó el vaso, este fue el chorro que derramó el vaso para ellos. Pedro lo había visto sanar, Pedro había visto cómo los endemoniados salían dando voces, confirmando que él era el Hijo de Dios. Había oído a Jesucristo predicar, vio cómo sanó a su suegra, pero esto le quedó claro que Jesucristo tenía poder sobre la naturaleza. Y le quedó claro a Pedro en este momento de que Jesucristo era el Señor y que se merecía que lo siguiera a donde sea que lo llevara. Y así fue como hizo. Pero es interesante que ya el Señor ya lo había llamado a Pedro en una ocasión. Le leo en 1 Juan 1, 40 y 42. A 42 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, el mismo Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Jesucristo ya lo había llamado. Pero Pedro seguía en la barca. Pedro seguía, y saben, muchos de nosotros, a todos nosotros, Dios nos ha llamado. Pero muchos seguimos en la barca. Muchos no queremos darnos cuenta que Él es el Señor y que lo debo de seguir a donde Él quiera donde Él me quiera llevar. Ahora, no solamente eso, yo quiero que nos concentremos precisamente ahora en eso, en el llamado de Jesucristo a los discípulos. Porque aunque el Señor Jesús llamó a Pedro en esta forma, Pedro, Jacobo y Juan en esta forma, y Dios le dio a ellos un ministerio bien especial y un ministerio único, también todos nosotros Dios nos ha llamado. Todos los que estamos aquí porque Dios nos llamó, porque Él nos buscó, porque un día Él fue también a la barca a buscarnos. Todos nosotros tenemos una historia, todos nosotros podemos contar cómo es que venimos a Cristo de diferentes maneras, por circunstancias, hubo una persona, pero un día Jesucristo fue a la orilla a buscarnos a la barca, a todos nosotros, y todos tenemos una historia. O sea que Jesucristo, usted no está aquí porque usted es buena onda, usted está aquí porque Jesucristo lo buscó. Amén. Y todos tenemos esa historia, y también el llamado que Dios le hizo. El llamado que el Señor le hizo a Pedro, a Jacobo y a Juan es el mismo que nos hace a nosotros también. Seguidme. Dejarlo todo y seguidme. Y nosotros tenemos que entender qué significa eso. Y eso quiero que nos enfoquemos ahora. ¿Qué significa eso? Ellos entendieron, ellos quedaron convencidos de que el que estaba en la orilla era el Señor y que lo deberían de seguir a Él, a donde Él los llevara. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Estar convencidos de que Él es el Señor y estar dispuestos a ir donde Él nos quiera llevar.
Eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que nosotros no queremos seguirlo a Él. Nosotros queremos que Él nos siga a nosotros. Mira, Señor, te quiero decir qué es lo que yo quiero. Voy a trazarte mi plan y tú sígueme y bendíceme. Y creemos que esa es la única forma de seguir al Señor. Pero esa no es una forma de seguir al Señor. Esa es una forma de exigirle al Señor que Él nos bendiga. Pero Pedro, Juan y Jacob, en ese momento dice que tuvieron un temor. Pero lo dejaron todo. Y le siguieron. Entonces quiero, antes que entremos a lo del llamado, quiero que recordemos un poquito lo que estudiamos la semana pasada, porque me parece que es importante que lo veamos. Este pasaje son 11 versículos, pero tiene tanto que enseñarnos. Hay tanto que podemos aprender en estos 11 versículos. Entre las cosas que podemos aprender en este pasaje, es que este pasaje nos demuestra la divinidad de Jesús, nos enseña quién era Jesús. En primer lugar, solamente el hecho de la pesca milagrosa es evidencia. Aquí cuando los Pedro, Jacob y Juan vieron lo que estaba pasando, les quedó claro que Jesucristo tenía control sobre la naturaleza. Y no es la única vez que el Señor lo hizo. En una ocasión, también en el mar, calmó la tempestad. O sea, el Señor tenía, y eso es lo que está tratando, que nos está demostrando Lucas, que el Señor tenía poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, tenía poder y autoridad sobre las enfermedades, tenía poder y autoridad sobre el demonio, tenía poder y autoridad también sobre la naturaleza. O sea que este pasaje nos demuestra la deidad de Jesucristo. Pero también hay algo bien interesante en el primer versículo. Si usted me acompaña en el primer versículo, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agrupaba a él para oír la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, lo podemos pasar casi desapercibido, porque nosotros, en la mente de nosotros, cuando decimos que la gente iba a oír la palabra de Dios, nos da la impresión de lo que estamos haciendo ahorita. Al pastor nos trae la palabra de Dios, abramos la Biblia, hermanos, y vamos ahora a la palabra de Dios. Pero esto no es lo que está diciendo Lucas. Lo que Lucas está diciendo aquí, que cuando Jesucristo hablaba, lo que él decía era la palabra de Dios. O sea que es una declaración de la deidad de Jesucristo. Lo que estaba diciendo Lucas, porque entendamos una cosa, Lucas solamente ocupa este término 3 veces más. En el capítulo 8, versículo 11, en el capítulo 8, versículo 21 y en el capítulo 11, versículo 28. Y lo ha ocupado una vez anterior en el capítulo 3, versículo 2, a referirse de Juan el Bautista. Dice que vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Pero aquí de Jesucristo está diciendo que cuando Jesucristo hablaba, las personas, y Lucas entendía que cuando Jesucristo estaba hablando, era Dios hablando. Eran las palabras de Dios. Era el mensaje de Dios. Entonces es una declaración. El milagro es una declaración de quién es Jesucristo. El capítulo 1 también es una declaración acerca de quién es Jesucristo. Pero hay algo bien interesante, y a partir de aquí quiero que tomemos el mensaje de ahora. Es que también nos enseña la santidad de Cristo. La santidad de Cristo y la condición pecadora de nosotros. Pedro, cuando mira esto, cuando Pedro mira el milagro, Pedro se da cuenta que no es digno de estar ante la presencia de Jesús. Pedro reconoce, ese es el Santo de Israel. Ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios. Y viene Pedro inmediatamente y se postra ante Jesucristo y le dice: apártate de mí. Y sabe, eso lo podemos relacionar nosotros muy bien con eso. Porque todos nosotros, para llegar a ser creyentes, para ser cristianos, tenemos que reconocer que no somos dignos de Él. Todos nosotros tenemos que darnos cuenta que yo también soy pecador. Yo también puedo venir a los pies del Señor y decirle: Señor, si yo me he equivocado tantas veces, no soy digno de que estés ante mi presencia. Señor, si yo cometo tantos errores, ahora me enojé con fulano de tal. Si ahora yo me doy por vencido. Señor, si en mi mente yo te he fallado tantas veces, no, apártate de mí. No soy digno de que estés a tu presencia. Muchos de nosotros podemos entender. Yo no sé lo que Pedro pensó cuando el Señor le dijo que tirara la red. No nos dice. Sí sabemos lo que le dijo al Pedro. Y basta leerlo para darnos cuenta que Pedro no lo estaba haciendo por fe. Pedro lo estaba haciendo por respeto. Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo estás diciendo, lo voy a hacer.
le había sanado a la suegra, había oído el pastor invitado, está bien. Pero cuando Pedro se da cuenta del milagro, Pedro reconoce y dice, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno. Todos nosotros en algún momento hemos pensado así. Todos nosotros en algún momento hemos dicho, Señor, ¿sabe? Hemos pensado, yo no quiero seguir. Ya no quiero ir. Estoy cansado de esta mujer. Estoy cansado de esto. Estoy cansado del otro. Estoy cansado de lo otro. Y muchos de nosotros hemos pensado, como Pedro, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Yo soy pastor, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Pero ¿sabe lo interesante? Lo interesante no es tanto la acción de Pedro, pero la respuesta de Jesús. Jesucristo le dijo, no temas. Léalo conmigo, está en el versículo 8 al 10. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Jesús. Pero Jesús dijo a Simón, sencillo, no temas. Señor, pero es que yo no he sido bueno, yo he sido muy malo. No temas. No lo contradijo. No le digo, no, Pedrito, estás equivocado. Si vos no sos tan malo, mira, tu vecino ese es peor. No es verdad, Pedro. Sí es verdad. Tú no has sido bueno, pero ¿sabes qué? No temas. Sígueme nada más, porque tengo una nueva vida para ti. No temas. Y déjame decirle una cosa, hermano. Pedro no fue perfecto después de esto. Tenemos una serie de errores que Pedro cometió. En varias ocasiones peleó con los otros 11. Incluso en una ocasión se enojaron con Juan, con Jacobo, con estos dos mismos que eran amigos de él. Porque la mamá había ido a pedir que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Dice que se enojaron con él. Pedro también peleó con ellos. Pedro intentó matar al siervo del sumo sacerdote. Dice que le quitó la oreja. No porque le tiró a la oreja. No, le tiró la cabeza. Se lo mereció, solo le dio la oreja. Lo negó 3 veces. Se quiso ir de la iglesia. Pero en cada uno de esos momentos, estuvo Jesucristo ahí para corregirlo. Cuando pelearon, Jesucristo le lavó los pies. Cuando le cortó la oreja a este hombre, Jesucristo le quitó la espada. Cuando lo negó 3 veces, Jesucristo lo confirmó y le dijo, sigue y sirve y sírveme. Y cuando pensó irse, cuando pensó dejar la iglesia, dijo, me voy, ya estoy cansado, no me va bien. ¿Sabe qué fue lo que Jesucristo hizo? Lo volvió a llamar. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 21. Y lo quiero leer a partir del versículo 3. Juan 21, 3. Y esto fue después de que el Señor Jesucristo había resucitado. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche, otra vez más, no pescaron nada, ni cataron nada. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Pedro esta vez? Pedro estaba diciendo, me voy de regreso. Pedro dijo, como nos hemos sentido tal vez muchas veces nosotros, ya no, voy a dejar el ministerio, voy a dejar de ir a la iglesia. Y empezamos a ver, ¿sabe? Empezamos a ver todos los problemas. Los hermanos, el pastor, los ancianos, la música, todo un montón de cosas. Mi situación, y esto y lo otro. ¿Y sabe qué es lo que dijo Pedro? Me voy de la iglesia. Y se fue a pescar otra vez. Pero mire lo que pasó. Y dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían quién era él. ¿Sabe qué es lo que hace Jesucristo cuando te quiere decir?
vuelve a la playa. Vuelve a la playa. Te vuelve a buscar. Y le dice, y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como 200 codos. Y descendió a tierra y vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabas de pescar. ¿Sabes qué pasa? Cuando querés volver atrás, la barca siempre va a estar vacía. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Lo volvió a buscar, fue a la orilla. Pedro no fue perfecto. Falló varias veces. Pero el Señor no quiere la perfección. ¿Sabes lo que quiere el Señor? Es tu compromiso. Que reconozcas que Él es el Señor y que es digno de seguirlo a donde sea que Él te quiera llevar. Y este llamado que Dios le dio a Pedro, no solamente es de Pedro, es también para cada uno de nosotros. Hay 5 pasos de seguir a Dios que todos nosotros compartimos. Todos compartimos. No es exclusivo para Pedro. Para Pedro fue exclusivo el ministerio que Dios le dio. Pedro, Juan, Jacob tuvieron un ministerio exclusivo, pero nosotros tenemos también uno que Dios nos ha escogido. Porque así como Cristo vio a Pedro y lo fue a buscar a Capernaum, Cristo le dijo a Pedro, sígueme, y Pedro siguió en la barca, y Pedro, el Señor fue a buscar a Pedro. Ese día en la mañana estaba en la playa, no porque quería bañarse, estaba en la playa porque andaba buscando al pescador de Pedro. Porque tenía un propósito en la vida de él. Igual pasa en la vida de nosotros. Dios te ha llamado, Cristo te ha llamado. Él te vio un día y dijo, a este quiero. A este quiero. Y no te dejó hasta que te trajo y ahora estás sentado aquí. Nosotros a veces nos queremos ir, hacemos como Pedro y decimos, ya no, me voy de regreso a pescar. No hay nada. No hay nada. Allá no hay nada. Jesucristo le dijo, no temas. Sígueme nada más. Y hay 5 cosas que todos tenemos en común y se las quiero recordar, que nosotros ya las hemos oído muchas veces y las sabemos, pero es importante que recordemos que todos hemos sido llamados a esto. El seguir a Jesucristo significa estas 5 cosas. En primer lugar, Dios quiere darte una nueva vida. Jesucristo le dijo a Pedro, desde ahora ya no vas a ser pescador, ahora vas a pescar hombres. Le dio una nueva vida, y esto en la Biblia se llama edificación. Dios quiere que nosotros, Dios nos toma como nos encuentra. Nos ama tal y como somos, pero no nos quiere dejar ahí. El propósito de Dios para la vida de todos nosotros es mucho más grande de lo que nosotros entendemos. Dice el Señor de que Él quiere que nosotros seamos como Jesús. No que sea un Dios, no se trata de eso, es una tontería que se han inventado algunos. Dios quiere, el propósito del Señor es de que nosotros lleguemos a ser como fue Jesucristo como persona. Que tengamos la fe de Él, la amabilidad de Él, la bondad de Él, la sencillez de Él, la humildad de Él. Que seamos como Él. Dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino. Y eso la Escritura le llama edificación. Que nosotros vayamos creciendo cada día, que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Y el Señor ocupa la palabra de Dios, ocupa la iglesia, ocupa las pruebas, ocupa los momentos difíciles. Nos pasa por el fuego a veces. En una ocasión, un escultor muy famoso, le preguntaron que cómo hacía para crear tantas obras de arte. Y él dijo de que él miraba la piedra, pero que él en la piedra no miraba la piedra, que él en la piedra miraba
a un ángel, o él miraba lo que él quería esculpir. Y dijo, lo único que hago es quitarle lo que le hace estorbo, y lo voy quitando todo hasta que lo dejo como lo que vi. Ese es el Señor. Pedro era bastante rústico, pero el Pedro que vemos en Lucas 5, no es el mismo Pedro que está allá en Hechos 2. No es el mismo Pedro. ¿Cómo fue que Pedro llegó a hacer eso? Caminando con el Señor. Dios nos manda y Dios quiere pulir nuestras vidas. No nos quiere dejar como nosotros estamos. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en el proceso de ser perfeccionados, de ser completados, de ser terminados. Y ese proceso termina cuando estemos a la presencia de Él, pero estamos en ese proceso ahora. Dice Efesios 4:11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esos somos nosotros. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y quiere decir completo, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios nos ha llamado para eso, para que caminemos con Él. Y en ese proceso de caminar nos edifiquemos. Se llama edificación. A todos nos ha llamado para eso. También nos ha llamado para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y eso se llama comunión. Dios nos ha llamado, dice en Mateo 22, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, Jesucristo dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea que todo este libro tiene como fin dos cosas: que aprendamos a amar a Dios y que aprendamos a amar al prójimo. O sea que Dios quiere, Dios me ha llamado a mí, y lo que significa caminar con Él es que yo crezca, que cada día me parezca más a Él. Lo que significa que aprenda o que camine con el Señor es que aprenda a amar a mi prójimo, que aprenda a amarnos los unos a los otros, no a que la gente sea buena conmigo, no a que me caigan bien, no a que me traten bien, no a que todos los demás sean amorosos conmigo, que yo sea amoroso con todos los demás. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a amar al prójimo. Hermano, si a usted le caen mal las personas, especialmente los creyentes, va a tener mucho problema en el cielo. Porque allá solo creyentes vamos a ver. Y si le cae bien mal a alguien, tenga cuidado que puede ser su vecino. Para la eternidad, papá. Para la eternidad. ¿Ah? Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Eso es lo que la Escritura dice. En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Dios también quiere, Dios por tanto quiere que nos edifiquemos. Dios quiere que conozcamos el amor, que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y no solamente en la iglesia, también afuera, también ahí en su trabajo, también con las personas que lo rodean, también con aquellos que son pesaditos. No se trata de que me justifique porque son groseros. Se trata de que a ese Dios ha puesto ahí para que aprenda a amar, aun cuando son difíciles. También Dios quiere que le sirvamos, y esto la Biblia le llama ministerio. Él nos ha llamado. El llamado de Dios implica el que nos edifiquemos, el que hay un cambio, una nueva vida. El llamado de Dios implica que aprendamos a amarnos. El llamado de Dios implica también que aprendamos a servirle a Dios. En Romanos 12:4 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y ahí continúa dando una serie de dones. Lo primero que Dios hace, lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros es, nos da la capacidad de servir a Dios. En más, la misma naturaleza de la relación nuestra con el Señor es que somos siervos de Dios. El que no sirve, no sirve. Somos siervos de Dios. Entonces Dios quiere parte, eso de seguirle a Él. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, sígueme. Y cuando Pedro dejó todo y le siguió, era para que él aprendiera a crecer, edificarse. Era para que aprendiera a amar. Y era para que aprendiera a servir a Dios. Porque hemos sido llamados para servir a Dios. Y como dice aquí Pablo, todos tenemos diferentes funciones. Dios le dio una función a Pedro. A nosotros nos ha dado otra diferente. Pero el llamado es el mismo. El seguirle es el mismo y todos compartimos esto. Cuarto, también Dios nos ha llamado para alabarle. Nos ha llamado para que nosotros glorifiquemos a Dios y esto se llama en la Biblia adoración. Dios quiere que nosotros le adoremos. Parte de tu tiempo es de Él. Mentira que todo, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Eso lo puede decir alguien que no conoce a Cristo. Pero nosotros que le dijimos a Él, Señor, cuando Pedro se puso de rodillas y Jesucristo le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió, dice que dejó todo. Le pertenecía desde ese momento a Cristo. Y Dios quiere eso. ¿Por qué no quiere? Porque es un Dios egoísta. No, porque no hay nada mejor. Porque no hay nada mejor. En el lago, sin Cristo, la barca siempre va a estar vacía. Es con Cristo que se llena. Es con Cristo que se llenan las dos. Y es con Cristo que aprendes a valorar, no la barca llena, sino que ¿sabe qué? El seguir detrás del Señor. Por tanto, Dios quiere que nosotros le glorifiquemos. Dice en 1 Corintios 10, 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en 1 Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la salvación, considerando vuestras buenas obras. O sea que Dios nos ha llamado para que nos edifiquemos, para que aprendamos a amar, comunión, para que aprendamos a servirle a Él, también para que aprendamos a adorarle a Él. Y lo último, Dios nos ha llamado también para compartir nuestra fe. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Y en Mateo 28, la gran comisión dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí en este pasaje tenemos una muy buena ilustración de lo que es el evangelismo. Miren, hermanos, es bellísimo saber que la pesca milagrosa la hace Dios. Él solo quiere que tire la red. Él solo me pide tres cosas a mí. Él solo me pide que sea obediente. Porque Pedro le pudo haber dicho, Señor, digo, aquí el pescador soy yo. Anda a predicar, Señor, pero yo soy el que sabe. El Señor quiere simplemente que le obedezcamos. Él es el que en la pesca Él hace. Todos nosotros estamos aquí porque Él obró en nosotros. Yo no puedo convertir a nadie y gracias a Dios, lo único que yo puedo hacer es probar mar adentro y tirar la red. Requiere, por tanto, obediencia
requiere también esfuerzo. Pedro estaba cansado. Había trabajado todo el día, toda la noche. Pero requiere de esforzarnos, de caminar esa extra milla por alguien. Tal vez levantarnos un poco más temprano, ir a recoger a alguien. Él hace la pesca milagrosa. Él solo quiere que hagamos dos cosas. Primero, que seamos obedientes. Y segundo, que seamos esforzados. Y tercero, que tengamos la humildad. La humildad para saber que es un trabajo en equipo, ¿sabe? Fue también, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacob. Todos lo hacemos. Todos nosotros estamos ahora de equipo porque hubo alguien que interfirió. Hubo alguien que nos invitó, alguien que nos trajo, alguien que compartió una predicación que escuchamos. Gracias a Dios que nosotros no hacemos la pesca, solo tiramos la red. El problema es cuando ni siquiera queremos tirar la red. Pero Él hace la pesca, nosotros tiramos la red. Entonces concluimos y terminamos con esto. Dios nos ha llamado. El llamado de Pedro es el mismo para todos nosotros. Él quiere que nosotros evangelicemos, compartamos nuestra fe. Él quiere que nosotros crezcamos, nos edifiquemos. Él quiere que nosotros le sirvamos. Él quiere que aprendamos a amarnos y Él quiere que aprendamos a servirle. Ese es el llamado de todos nosotros. La próxima semana vamos a ver qué significa dejarlo todo. Pero algo que es muy importante, hermano. Recordemos una cosa. Jesucristo estaba en la orilla porque estaba interesado en Pedro. Jesucristo, yo no sé cuál es su orilla o cuál es su lado, o qué es lo que Cristo ha ocupado, pero ¿por qué está Cristo ahí? Pero ojalá que escuchemos la voz del Señor cuando nos dice, no temas, simplemente venir en pos de mí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que de alguna manera por medio de tu Santo Espíritu y por medio de lo que escuchamos y leímos en tu palabra, Señor, tú nos edifiques. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.